Buenas noches, mis hermanos. Somos 12 tribus. Venimos haciendo un estudio sobre Apocalipsis. Estamos en la etapa de las trompetas, mirando la quinta trompeta, Apocalipsis 9. Y hemos cifrado nuestro estudio, lo hemos concentrado en Apocalipsis 9:6. Establecimos que hay allí, o sea, es los mismos días del actuar de estos espíritus malignos dentro de una eventualidad, una situación de los hombres de aquel momento, de esos días finales, que tienen dos ingredientes. Uno, buscarán la muerte. Y dijimos que en esa búsqueda de la muerte, según el griego, corresponde a una búsqueda de algo oculto, buscando un provecho, sacarle un provecho a eso oculto. Y eso se hace, esa búsqueda, mediante el estudio, el inquirir, el escudriñar, el consultar, para poder entender qué, la muerte. Pero la muerte no la encontrarán. Y el segundo grupo es anhelarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Pero no anhelarán la muerte, anhelarán morir, porque para el Señor en la palabra, la muerte se distingue claramente como un espíritu, mientras que el morir es un estado. En Apocalipsis 9:6, por favor, Luigi, que es con lo que, para ponernos en contexto. Sí, dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrará. Anhelarán morir, pero la muerte los eludirá. Para allí cuando utiliza la palabra anhelarán, es la palabra epitemosousin, el Strong 1937. Epitimeo, que es el 1909. Epi es el 1909, perdón, que significa centrado en y o sobre, denota un grado de intensidad altísimo. Mientras que timos, que es el Strong 2372, que es la palabra timeusousin, timos, es un deseo apasionado, es demostrar una pasión centrada en aquello que uno anhela, tener un grado de deseo de hacer o poseer algo, es anhelar, desear con mucha intensidad. Entonces aquí las personas ya no están buscando como un ejercicio de conocimiento, como un ejercicio investigativo, sino que aquí se están apasionando. ¿Por qué? Por morir. Por favor, Luigi, ¿nos lees Lucas 15:14 al 16, por favor? Sí, dice, y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envía a sus campos a apacentar cerdos. Ansiaba saciarse con los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estamos en la historia del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo recoge todas sus cosas y va y las despilfarra. Pero miren, aquí pasa algo y hay que entenderlo así. Él ansiaba saciarse con las algarrobas. Él no ansiaba conocer de las algarrobas. Él no ansiaba experimentar recetas con las algarrobas. Él tenía un deseo ferviente, un deseo supremo por saciarse con las algarrobas. ¿Por qué? Porque tenía gran hambre. Entonces, entre buscar y ansiar hay una abismal diferencia. Primera de Pedro 1:10 al 12 nos pone en esos dos elementos. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu de Mashiach que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Investigaban, estaban ahí metidos en la investigación sobre esos tiempos y sobre todo sobre Mashiach y cómo poder identificar quién iba a ser Mashiach, porque precedieron a Mashiach mismo. Dice, a ellos fue revelado
porque están investigando, que no para sí mismos, sino para vosotros, o sea, para nosotros en ese tiempo, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os predican el Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas, por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKadosh, enviado desde el cielo. Ahora luego dice, cosas que los ángeles mirando fijamente anhelan penetrar. O sea, aquí ya no, como los profetas, indagan, escudriñan, inquieren, sino que aquí anhelan experimentar, vivir. ¿Quiénes? Los ángeles. Entonces hay una distinción entre los dos. Y vuelvo y les digo, los primeros buscan conocer, ¿por qué? Para obtener un provecho. Los profetas querían conocer, manifestar al Mashiach, al Mesías, y ¿cuál era el beneficio? Que nosotros, o los del tiempo de Mashiach, de Yehoshua, como nosotros en este tiempo, pudiésemos identificar quién verdaderamente es el Mashiach y quién es el imitador. ¿Ve? Mientras que los ángeles, ¿qué es lo que buscan ver? Los ángeles pretenden ver, desean ver la obra de Mashiach, experimentar la obra de Mashiach por su Espíritu Santo. Lore, ¿nos regalas, por favor, Santiago 4, 1 al 5? Sí. ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, entonces asesináis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Cuando vemos allí, nosotros podemos entender, podemos vislumbrar que aquí está hablando de que por Amén. más que esas personas tienen un deseo apasionado, una búsqueda, una entrega, una lucha, no lo obtienen. ¿Por qué? Porque resulta que lo están haciendo mal o lo que procuran como beneficio en esa búsqueda es erróneo. ¿Por qué? Porque buscan para sus propios deleites y pues adúlteras. Habla del alma, no habla de mujeres distintas de hombres, sino de almas adúlteras. Entonces dice que todo eso es una forma de vida normal para el mundo, pero que nosotros no somos de este mundo y no podemos ser amigos de este mundo, porque nos hacemos enemigos de Elohim, porque la mentalidad, el sistema, la organización, la doctrina de Elohim es totalmente contraria a la de este mundo. Así la de este mundo se quiera manifestar como, oh, muy humana, muy buena, pero lo único que está haciendo es apartando al hombre de su creador y convirtiendo al hombre en la autoridad suprema. Entonces, el hombre que hace bien es el hombre que da limosna, es el hombre que sonríe ante un mendigo, es el hombre, sí, casi que como el político en campaña, pero sin tener en cuenta al Señor, porque ya no les interesa el Señor. Ya no les interesa que la persona sea auténticamente buena y no buena en apariencia. ¿Ven? Por eso él mismo dice, o pensáis que la escritura en vano, dice en vano, el espíritu que puso en nosotros se inclina, procura, busca hacia el celo. O sea, busca, nos cuida con un celo intenso. Martica, ¿nos regalas por favor Lucas 22, 14 al 16? Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim.
cuán intensamente, una pasión, una entrega por sobre cualquier cosa, un anhelo que es ineludible, que se vuelve vital, como respirar, una intensidad al máximo nivel. Y en este caso, ¿qué es lo que anhelaba el Señor? Era tanto el amor por sus apóstoles y es tanto el amor por nosotros que anhelaba una cena, una tranquila cena con nosotros. Y que en este caso con los apóstoles. Ahora, pero eso que ellos anhelan, morir, dice que no lo lograrán. ¿Por qué? Porque la muerte escapará, la muerte huirá. La palabra que utilizas es feugo. Feugo es desaparecer, escapar, huir. ¿Ven? No, aquí no es que no la hallen, es que la muerte huye. La muerte no se encuentra, por más que habiendo estado cerca, más bien se va. ¿Sí? Hebreos 12, 24, 26 nos dice, y a Yehoshua, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon, la palabra sería no huyeron, no se pudieron esconder. Aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo una vez más, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Cuando vimos en la sesión anterior, dijimos que el Señor habla de los tiempos postreros, de los tiempos del fin, como los tiempos similares a los de Enoc y similares a los de Lot. Y en ambos, lo que hubo fue una gran manifestación de seres celestiales. Unos caídos, otros todavía en obediencia al Altísimo, al Todopoderoso, pero entendamos que ese sacudirá la tierra y sacudirá los cielos es lo que está pasando ya está sucediendo. Por favor, Martica, nos regalas Job 10, 18. ¿Por qué pues me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Hay situaciones en las cuales la gente anhela morir. Esa es la situación de este segundo grupo, por diversas circunstancias. En el caso de Job, una caída económica, un derrumbe económico salvaje, un padecimiento, una enfermedad que era, llamémoslo, en este tiempo sería como una enfermedad huérfana, una lepra, pero era una lepra súper agresiva. La familia misma muere bajo diferentes circunstancias. La única familiar que le queda a su esposa no es consuelo, sino presión. Los amigos que llegan a buscarle no le dan ánimos, sino que por el contrario le dan palabras casi condenatorias. Todo esto muchas veces podemos asimilarlo con un sistema de vida para un día de hoy, como una persona que pierda el empleo y juntamente descubre a su esposa que le es infiel, descubre que sus hijos andan en malos pasos y para rematar va donde el médico y le encuentra una enfermedad terminal o grave. Por más que querramos eludirlo, una persona de esas va a tener pensamientos de muerte. Va a encontrar en la muerte una opción, una posibilidad de eludirse de las cosas. Todos hemos pasado por eso. Todos pasamos por eso. Consentirla es el problema, consentir ese tipo de pensamientos o llevarlo a la práctica. Pero si ustedes se fijan, en el 99.9% sus pensamientos pasan, se desechan, por lo tanto la muerte no llega a tomar esa vida para llevarla a morir. ¿Ven? Martica, Job 6, 8, 9, el mismo Job padeciendo los mismos males. Job 6, 8, 9. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Jehová me concediera mi anhelo, que Jehová consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Estaba el otro día viendo una película y en una película se arma un tiroteo, como siempre sucede en la mayoría de las películas americanas, y armas poderosísimas. Y uno de ellos, no sé, pero los perseguían al tipo, y el tipo nota que se quedó sin armas.
Sí, quedó sin municiones, perdón. Entonces, ¿qué decide? Decide hacer pasar como si el arma tuviera munición y se le va encima al policía, que me imagino que era el héroe de la película, porque solamente vi ese pedacito, y le hace como que le va a disparar, y eso fuerza, no sé, sí, fuerza, lo lleva de manera ineludible a que el policía le dispare y lo mate. Entonces, allí ya no es solamente un anhelo de morir, sino que ejecuta el morir. Entonces, así sea en manos de otro, porque muchas veces lo que se busca es morir, pero teniendo a quien echarle la culpa. O sea, sabiendo que el suicidio es un acto que tiene tanto de cobardía como de valentía, pero que sin lugar a dudas tiene el 100% de ingrediente de rebeldía a esperar la voluntad del Señor. ¿Mm? Eso es el suicidio. El suicidio es no esperar que sea el Señor el que te quite la vida o el que cambie las circunstancias que te hacen anhelar la muerte. Al Y igual que casi la siempre las eutanasia, personas... al igual que la ¿Cómo? eutanasia, Al igual que, a ver, lo que sucede con la eutanasia es que es un caso, llamémoslo así, como el de Job, ¿sí? Pero Job esperó la voluntad del Señor, confió en la palabra del Señor. El problema es que la mayoría de gente que elige la eutanasia solamente escucha la voz del doctor o la voz del cuerpo, de lo que está sucediendo en su cuerpo, y no escudriña en la voluntad del Eterno, ¿sí? Yo no voy a decir que sea las circunstancias de todo el mundo, pero cuando mi mamá fue a fallecer, tenía un cáncer gástrico que como es tejidos blandos, es muy rápido que crece, y en 20 días el Señor se la llevó y realmente los padecimientos no fueron tantos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, mi mamá conocía de la palabra, entonces es otra circunstancia. O sea, hablaba con alguien en una ocasión y decía, esta persona decía, la muerte de mi papá fue tan diferente a la muerte de mi mamá. La muerte de mi papá era la muerte de una persona que no conocía de la palabra del Señor. Murió angustiado. El padecimiento mayor no era los dolores que tenía, sino la muerte misma, aun cuando gritaba que deseaba morirse. Pero la angustia de no tener una certeza de paz, de la paz que procede de la palabra, es mayor que la misma enfermedad. En cambio, ya decía, en cambio mi mamá murió con una sonrisa en el rostro porque algo vio espiritualmente que precedió a la misma muerte. ¿Mm? Son muy diferentes. Pero en este caso, hay, o sea, para el anhelo de morir, en algún momento lo hemos expresado. Porque la niña no me miró, la niña que me gusta, no me miró, deseo morirme. Y en muchos casos porque no le compraron a la persona el producto que ella quería, la marca que ella quería de ropa o en el colegio que ella quería estudiar, o sus padres no le dieron la universidad distinguida que anhelaba tanto. Son cosas que llevan a la persona muchas veces por bobadas, buscar la muerte, buscar morir, pero realmente de la voluntad y de la palabra de Jehová. Esa es la verdad. Entonces, incluso el otro día había también una serie que es de humor, me parece que es de humor gringo, en donde una gente para los problemas de teléfono y un muchacho llamaba porque se quería suicidar porque sus papás le habían regalado un Porsche, pero el freno, el que viene por dentro de la llanta, que se ve de la llanta, no era rojo sino amarillo. ¿Mm? ay, no. Por más que sea humor, les aseguro, hay más de una persona que ha deseado la muerte por cosas tan insignificantes, ¿m? Que muchas veces dicen, mera bobada, mijo, mera bobada. Jonás 4:3-11 dice, ahora pues, oye Jehová, te ruego que me quites la vida. Jonás lo deseó, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? O sea, analízate, Jonás. Mira tus pensamientos, están bajo tu control. Los pensamientos del hombre se someten al hombre. Y salió Jonás de la ciudad,
No le respondió al Señor en ese momento, sino que con lo que hizo le respondió. Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada, él mismo se hizo una enramada. Y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y Jehová Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás. O sea, la enramada era tan precaria que le seguía pegando el sol a la calva. Y le hiciera sombra y lo librara de su malestar. O sea, le aplacara el ánimo. El Señor le correspondió con amor, pero este man estaba enfurecido. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, no vio al Señor que había hecho crecer la calabacera, sino la comodidad que le daba la calabacera. Pero al amanecer del siguiente día, Elohim preparó un gusanito, el cual hirió la calabacera. Un pequeño detalle hace un gran efecto. Y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Elohim envió un sofocante viento oriental. O sea, preparó un gusano, el sol era normal que apareciera de diario, pero ahora le envía un sofocante sol oriental. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y deseaba morir. Y dijo, más me vale morir que vivir. Elohim respondió a Jonás, ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Porque él no había visto a la gloria del Señor en la calabacera, sino la comodidad, y ahora perdió la comodidad. Elohim respondió a Jonás, ¿tanto te irritas por la calabacera? Él respondió, Jonás, tengo razón para imitarme hasta la muerte, o sea, a anhelar morir. Le dijo Jehová, te apiadaste de la calabacera, por la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. La relación es clara. Un objeto no puede valer más que una vida humana. Pero hoy en día, en el tiempo en que andamos en los tiempos de Jonás. Somos como Jonás. Vale más la calabacera, la comodidad, el confort, la buena vida, que nuestra relación con Jehová. Le respondemos con altivez al Señor porque creemos tener siempre la razón. Y si nos llevan la contraria, entonces nos crea una salida, morir. No me diste los tenis que yo quería y mis amigos sí tienen esos tenis, yo me quiero morir. Ay, mamá, es que es tan lindo, es marihuanero, flojo, tiene como 10 niñas embarazadas, es un padre irresponsable, pero yo lo amo. Si no me lo das, no me lo dejas entrar a la casa, prefiero morir. Siempre somos tan parecidos a Jonás que creemos que la vida está a nuestra entera disposición y que el Señor es una alcahueta que nos va a hacer caso por ese tipo de cosas o que vamos a mover el mundo deseando morir. El mundo todo tiene que ponerse a nuestras rodillas ante la frase mejor morir. En Netflix están presentando una serie que se llama El Ángel de la Muerte. Y miren lo que dice un reportaje que aparece allí. Dice, El Ángel de la Muerte, la película que arrasa entre lo más visto de Netflix, relata la historia de Charles Cullen, un enfermero que aprovechó su profesión para acabar con la vida de decenas de pacientes. Este caso podría ser el de uno de los asesinos en serie más prolíficos de los Estados Unidos. Pero, ¿a cuántas personas mató en realidad? Su compañera de trabajo, Amy, Jessica Chastain, así como los sospechas de Amy sobre el que dieron pie a que fuera capturado al final de la cinta, Charles termina confesando sus crímenes. Se estima que el verdadero Charles Cullen cometió crímenes desde finales de los 80 hasta principios del 2000, ya que en 2003, mientras trabajaba en el Somerset Medical Center en Somersville, New Jersey, todo salió a la luz. Estamos mirando que este personaje que fue condenado por tanta muerte se está conformando alrededor de él y mediante la serie se está formando la imagen de un héroe. Una persona que lo que hacía era quitarle el dolor a las personas llevándolas a la muerte. Entonces, la muerte se convierte en un artículo, perdón, estar muerto
o quitarle la vida a alguien, se convierte en un artículo al mejor postor o aquel que tenga una mejor posición de dominio. Pero el Señor nos enseña que, vuelvo y les digo, morir es un estado, más la muerte es un espíritu. Por favor, Luigi, Apocalipsis 20:14. Sí, dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Él y el Hades fueron llevados allí para ser destruidos. O sea, vuelvo y les digo, la muerte es un espíritu. El Hades o Sheol, que debería ser traducido así, aquí estamos hablando de traducción desde el griego, pero en el hebreo sería Sheol, que es un lugar, ambos fueron arrojados, o sea, fueron destruidos. Ya la muerte como espíritu no tenía ningún tipo de facultades sobre el ser humano, bien sea este condenado o bien sea este salvo, justificado por el Señor, ni el Hades, porque el Hades ya se hacía inservible. En cambio, ¿qué empieza a cumplir su función? El lago de fuego. Lucas 16:22 dice, y sucedió que murió, aquí está hablando ya de un estado, el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Dos cosas diferentes. ¿Dónde vemos con mayor evidencia esto? En 2 Samuel 24, 12 al 18. Por favor, Martica, nos regalas 2 Samuel 24, 12 al 18. Ve y di a David, así dice Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas para que yo te la haga. Y Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole, te sobrevendrán 7 años de hambre en tu tierra, huirás 3 meses delante de tu adversario mientras te persigue. Habrá 3 días de peste en tu tierra, decide ahora, y mira que he de responder al que me envía. Y David respondió a Gad, estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias que caer en manos de los hombres. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beersheba murieron del pueblo 70,000 hombres. Pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová se compadeció por esa desgracia y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Y David, cuando vio al ángel herir al pueblo, habló a Jehová y dijo, yo mismo soy el que ha pecado y yo soy el que ha obrado perversamente. Pero estas ovejas que han hecho, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad fue a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna el Jebuseo. Fíjense que aquí la muerte es por un ángel. Es un espíritu el que lleva a la muerte. Es un espíritu de muerte el que llega. Pero no podemos decir que morir sea una cuestión meramente de espíritus, ¿sí? Porque morir afecta la integralidad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Y alguna vez, y si es necesario repetiremos ese estudio, estudiamos acerca de la muerte. Y dijimos, la muerte se presenta de la siguiente manera. Dice el Señor que al morir, el espíritu vuelve a Elohim, a Jehová, quien lo dio. O sea, estábamos con el Señor en espíritu, nos fue asignado un cuerpo, pero una vez abandona el cuerpo, el espíritu va delante de Jehová. El cuerpo, dice que el cuerpo se hace polvo porque del polvo proviene, o sea, todo vuelve al lugar de donde vino. Pero nos queda el alma, y es el alma el que va al Sheol, y es el alma el que espera el juicio para aquellos que vivieron sin Mashiach, pero también es el alma de los justificados por la sangre de Mashiach, los que disfrutan de la paz. Y una vez se integrarán nuevamente los tres, unos para coronas y otros para juicio. Estamos hablando de los justos de Jehová en juicio. Pero Apocalipsis los 9:6, justos, nuevamente lo leemos. ¿Cómo? digo, pero los justos, ¿a dónde van? No van al Sheol. No, a ver,
lo que dice la palabra es que si van al Sheol, pero como el Sheol son abismos profundos, uno de esos tiene luz, uno de esos es como hablar de un lugar de armonía, de gozo, de amor. Ellos no tienen ningún tipo de angustia porque no están esperando un juez, están esperando a un papá o estaremos esperando a un papá. ¿Sí? Mientras que aquellos que vivieron fuera de la palabra, sí tendrán todo el temor porque serán allí, serán más conscientes que nunca por su alma de que están esperando un juicio. Y ya sabrán qué puede esperarse de ese juicio, porque ya sabrán cómo obraron en esta vida. ¿Vale? Lore, nos regalan Lucas 23, 28 al 31, por favor. Sí, pero Yeshua, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vienen días en los cuales dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cuando viene las dos arremetidas romanas, que es a las que está advirtiendo el Señor en este momento, el pueblo anhelaba morirse. El pueblo consideró, al punto será, que incluso Flavio Josefo narra la toma de la fortaleza de, ¿es que se llama? Fortaleza, ay señor, donde queda, arriba donde quedaba la ciudadela hecha por Herodes. Bueno, lo averiguaremos, lo recordaremos porque lo traía a memoria, pero se me olvidó en ese momento. En todo caso, cómo entre ellos se sortean para darse muerte el uno al otro, y el último que quedara tenía que quitarse la vida a sí mismo. Y resulta ser que el último que quedó fue Flavio Josefo, y es tomado por los romanos y termina siendo el gran escriba o el gran narrador de las hazañas del rey, del rey romano, del emperador romano. Entonces, allí anhelaban, en lugar de, no me voy a quitar la vida, pero si esa montaña se viniera encima mío, qué descanso el que recibiría. Si yo por accidente cayera a un abismo, qué descanso el que recibiría. ¿Por qué? Porque ya no serían perseguidos ni condenados, ni mucho menos condenados a ese tipo de muerte como las que hacían los romanos, que eran muertes para quitar, para impedir que una persona cobrara ánimo de volver a hacer lo que el otro había hecho y por eso había sido condenado. O sea, eran condenas ejemplificantes que eran bastante fuertes, bastante duras. ¿Ven? Y la fortaleza se llamaba Masada. Gracias, señor. Luigi, ¿nos regalas, por favor, Oseas 10, 1 al 13? Luigi, por favor. Sí. Vid frondosa es Israel, pero el fruto lo lleva para sí mismo, conforme a la abundancia de su fruto. Multiplica los altares. Cuanto más bella es su tierra, más embellecen sus estatuas. Ha dividido su corazón y será hallado culpable. Desnucará sus altares, arrasará sus estelas. Sí, ya pueden decir: no tenemos rey, no respetamos a Jehová, el rey. ¿Qué puede hacernos? Hablan vanidades, hacen alianzas y juran en falso. Por eso los pleitos florecen como cicuta en los surcos del campo. Los habitantes de Samaria temen por el becerro de Bet-Aben. El pueblo y sus sacerdotes se enlutan por su Dios, se revuelcan porque su gloria es llevada en cautiverio. Es llevado a Siria como tributo al gran rey. La vergüenza se adueña de Efraín. Israel se avergüenza de su plan. Samaria será destruida y su rey espuma encima de las aguas.
Los lugares altos de Abén serán destruidos y sobre sus altares crecerán los espinos y los abrojos. Entonces dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Del tiempo de Gabaa arranca el pecado de Israel. Ahí se enfrentaron a mí. ¿No los sorprenderá en Gabaa la guerra? Contra los malvados he venido para castigarlos. Los pueblos se reunirán contra ellos cuando yo los aprisione por su doble culpa. Efraín es una novilla domesticada a la que le gusta trillar, y yo eché el yugo sobre su hermosa cerviz. A Efraín lo haré uncir y a Judá tirar del arado, y Jacob desmenuzará los terrones. Sembrad para vosotros en justicia, segad conforme a la misericordia. Harad para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Jehová hasta que él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Harasteis maldad, cosecharéis iniquidad y comeréis el fruto de la mentira, por haber confiado en tu poder y en la multitud de tus valientes. Dice que por una doble culpa. ¿Esta doble culpa a qué corresponde? Haber abandonado a Jehová, el único Dios verdadero, y entregarse a los ídolos, a las falsas doctrinas, a las mentiras engañosas de la idolatría, de la fornicación. Y además de esto, en contraposición, como rebeldía contra Jehová, porque no solamente es el abandono, sino que ahora se quieren confrontar, quieren vencer al Señor. Entonces lo que hacen es que se fundamentan su fortaleza en sus vanidades, en lo material, en lo visible. Entonces él dice, tenían un gran ejército, disponían de muchos recursos, pero es que la seguridad del ser humano no está allí. Y cuando el hombre entra en vanidad, habiendo abandonado a Jehová, su siguiente paso es que no tiene un fundamento, no tiene un cimiento para poder enfrentar a la adversidad del tamaño que sea. Y por eso el morir es un anhelo. El morir es la única salida, es la puerta que se encuentra, porque no tienen a alguien que les haya dado promesa de vida y no tienen al Todopoderoso de su lado. Por el contrario, se vuelcan en contra del Señor. Por eso él da la respuesta y la solución. Él dice, sembrad para vosotros en justicia. En el 12, segad conforme a la misericordia, harad para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar a Jehová hasta que él venga. Y cuan más cerca está su venida, con mayor ansia debemos buscarlo. Porque caer en deseos de morir está al alcance de la mano para aquellos que no conocen la verdad y que se han rebelado contra el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Martica, ¿nos regalas Job 3, 16, 26, por favor? No se te oye, Martica. Tienes el micrófono apagado. Porque no fui escondido cual aborto como los fetos que nunca ven la luz. Allí dejan de perturbar los malvados. Allí descansan los de agotadas fuerzas. A una con los cautivos gozan del reposo, sin oír la voz del capataz. Ahí están el pequeño y el grande, y el esclavo está libre de su amo. ¿Por qué se da luz al desdichado y vida a los del alma amargada? A los que ansían la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a tesoros escondidos. A los que se alegran en extremo y se regocijan al hallar la tumba. Al hombre que le están ocultos sus caminos y a quien Dios tiene acorralado, porque en lugar de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos se derraman como agua. Porque lo que temía me ha sobrevenido y lo que recelaba me ha llegado.
No tengo paz, ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Miren que el pensamiento de Job gira alrededor es de su turbación. O sea, encuentra motivo para no vivir tranquilo, encuentra motivos para no dar reposo, pero él mismo dice, esto es para aquellos que ansían la muerte no les llega, dice él, aun cuando la buscan como el mayor tesoro, la anhelan apasionadamente, no buscan conocer, no buscan distinguir, no buscan investigar sobre la muerte, sino buscan el estado de estar muertos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es innegable que el sitio de los muertos, en el sitio de los muertos, pero para los muertos en Yeshua hay reposo. No crean que el reposo es para todos. El reposo es para los que conocen la Torá, viven y aman la Torá en Yeshua y conocen el nombre de Jehová como nuestro Padre y como el único Dios verdadero. Porque él no reconoce, lo que me temía me ha sobrevenido. Y lo que recelaba, o sea, lo que procuraba asegurarme que no llegara a mi vida, eso es lo que me ha llegado. Entonces, por eso encuentro un motivo para anhelar la muerte, aun cuando entiendo que la muerte, por mucho que la busque, no le llega. No llega para ese momento. Lore, ¿nos regalas, por favor, Éxodo 16:3? Sí, y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Como hay pensamientos de muerte, cuando la persona empieza a consentir en la muerte y empieza a caer en ese desánimo, en ese abandono, en esa intranquilidad, y empieza a ver lo que les digo, la muerte como una opción, no se están dando cuenta las personas al consentir ese tipo de pensamientos que lo único que están haciendo es volviendo a Egipto. Su mente vuelve a ser esclava del mundo como un sistema, como una doctrina, como un pensamiento, esclavo del mundo como un esquema. Entonces, al volver allá a este mundo, a este tipo de pensamiento, la muerte no solamente es una opción, sino que el desconocimiento de la verdad invita a que la persona desee experimentar el estar muerto. ¿Ve? Pero cuando nosotros escuchamos esto que acabamos de leer en Éxodo 16:23, el Señor lo cataloga como una rebeldía, es alzarse contra Él. Cuando se alzaron contra el Señor en ese momento. Primero Corintios 15:20-26 dice, pero ahora el Machía fue resucitado entre los muertos como primicias de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que duermen son aquellos que conociendo la verdad, experimentaron la verdad en Yeshua o experimentamos la verdad de la palabra de la Torah en Yeshua. Allí se duerme, se reposa. ¿Mm? Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, estamos hablando de Adán, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Hablamos de allí en ese caso de Yehoshua. Porque así como en él Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos serán vivificados. Pero a cada uno en su orden. El Mashiach, que es las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Elohim y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y todo poder, se refiere a autoridades humanas o espirituales de tinieblas, porque es necesario que él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. ¿Sí? Hablando de manera clara de que corresponde a un espíritu, la muerte. Les voy a leer, ya para rematar, una noticia, una parte de un periódico, ¿sí? En la cual se da esta
esta noticia, esta advertencia, dice, alerta a padres de familia, esto es en Colombia, alerta a padres de familia, videos infantiles estarían motivando a menores a quitarse la vida. Estos son los aterradores testimonios. En el balcón de un 8º piso, en un edificio residencial de Bucaramanga, estaba Camila. Los nombres aparecen, son ficticios, pero los hechos son reales. Una niña de 9 años que amenazaba con lanzarse al vacío porque no soportaba ver a sus padres en un proceso de divorcio. Cuando su papá la agarró entre los brazos y la consoló, ella empezó a cantar con sus piernas aún temblando y entre sollozos, el riesgo lo compensarás, no mires más. Este va a ser nuestro final. De mi patio huyamos, ya, no mires más. Al hombre le llamó la atención porque aunque había escuchado el ritmo antes y sabía que era de unos muñequitos que ella veía en internet, no le había prestado atención a la letra. Fue a YouTube y buscó el tema No mires más de Mickey Crack. Cuando llegó al primer minuto del video, vio a 2 de los personajes coloridos tomarse de la mano para lanzarse juntos desde una edificación. El video fue publicado el 9 de abril de 2022. Tiene 13.520.443 vistos y casi 300.000 likes. El canal es de un famoso youtuber español, Miguel Bernal Montes, de 29 años, desde 2016. Está subiendo en su portal contenido para niños y adolescentes sobre videojuegos y parodias musicales. Cuenta con 35.700.000 suscriptores. Otra de sus canciones exitosas es la que se titula Yo quiero dormir, Felipe. Yo quiero dormir. Felipe, un niño de 6 años, la escuchó una tarde de descanso en su casa. Ver a un perrito amarillo de cómics cargando una bolsa en su espalda. En medio del bosque, llama la atención. El animal está desconsolado y llora durante todo el camino recordando a su amigo humano, quien al parecer ha fallecido. Yo quiero dormir, nunca despertar, estar junto a ti, tener un sueño sin fin, dice en uno de los apartes de la canción. Luego aparece el perrito con unas X en sus ojos y canta, lo que me hizo sonreír es lo que hoy me hace sufrir, despertar para vivir y vivir para sufrir. El contenido de la canción lo entendió la mamá de Felipe. Cuando el niño empezó a llorar a las 5:30 de la tarde porque quería ir a la cama a dormir y nunca despertar. Yo sentí angustia de ver a mi hijo tan mal y diciendo eso. Me contaba que estaba muy triste, pero él no sabía por qué. Dice la mujer que él contactó con el diario Semana, un periódico una revista que circula a nivel nacional, pues en Colombia. Agrega que el niño suele ser muy tranquilo y nunca había hecho pataleta para irse a dormir tan temprano. Entre ella y su padre lo consolaron. El niño estaba tan mal que le dieron analgésicos. Su rostro estaba caliente y rojo como si tuviera fiebre, escribió la mamá del pequeño. Felipe solo reprodujo el video que tiene 97.087.597 visualizaciones desde el 30 de octubre de 2019, fecha en la que se estrenó. Además, reporta más de 1 millón de me gusta. Y la mayoría de comentarios lo aplauden porque se lee, son niños y adolescentes los que escriben y hablan de lo triste que es la historia y que cada vez que la escuchan no paran de llorar. Incluso relacionan la muerte de algunos seres queridos. Cuando tenía 5 años, yo cantaba esto mientras lloraba. Recuerda que cuando era pequeña niña, y que cuando miraba esa canción solo quería llorar en su almohada. Son algunos de los mensajes de los suscriptores. Para Jacqueline Cantor, especialista en desarrollo y psicología educativa, las canciones dejan un claro mensaje de desesperanza frente a las dificultades, de lo cual es perjudicial en los niños de la primera infancia, es decir, de 0 a 6 años. Quienes aún están aprendiendo códigos de lenguaje e identificando sentimientos. Los menores de estas edades pueden fantasear con que lo que están viendo en el dibujo animado también les puede pasar a ellos. Vivir
en ese momento el duelo con solo imaginarlo, con el agravante de que la canción tiene una narrativa de no solucionar el conflicto, sino sumergirse en el deseo de dormir para nunca despertar. Cantor recomienda al youtuber y a los creadores de este tipo de contenido analizar hasta qué punto prima el valor económico que trae el número de reproducciones y seguidores sobre la responsabilidad social que se tiene. Otro de los videos que ya analizó de Mickey Crack es el que se llama Sonríe Más, que habla de destrucción y de no soñar con un futuro o con metas, porque eso, en lugar de dar felicidad, genera frustración. Dice, sé que es frustrante tener metas. Si tú no sueñas, no tendrás que aguantar pesadillas una vez más, dice uno de los fragmentos de la canción, mientras muestra imágenes violentas de una especie de demonio con vendas en los antebrazos y las piernas que rompe espejos de su habitación. Mientras dice, destruiré todo lo que puedas querer, destruiré todo lo que temas perder. No podrás sufrir si ya nada amas. Y al final, sonreír más. Es uno de los estribillos. Francisco Cepeda, médico especialista en psiquiatría infantil y secretario de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, asegura que este tipo de contenido que ofrece el canal Mickey Crack maneja un mensaje confuso, porque aparentemente es contenido para niños con dibujos animados, colores llamativos y letras que no son explícitas, pero que mandan mensajes contrarios, lo que dificulta el que algoritmos de control creados por las plataformas puedan limitar el contenido a ciertas edades. En una parte de este tema, dice que el camino a la felicidad es hacer que no sueñes más. Adiós al corazón, olvida tu pasión, vive sin más ambición, nunca hubo otra opción. Sufres por todas las cosas que quieres, yo lo sé. Sufres por todos esos sueños que tienes, yo lo sé. Te haré morir en vida y verás, sin emociones no sufrirás. Quiero que sonrías más, más, más. Hoy descansarás en paz, paz, paz. Es una de las estrofas que generó alerta en los investigadores del Centro Cibernético de Dirección de la Investigación Criminal y la Interpol de la policía, quienes señalaron que el video promueve a través de la ciberinducción el daño físico de niños y niñas, la letra y la música fomentan comportamientos agresivos, además de hacer alusión a la muerte. Las cifras de suicidio son alarmantes. Es la tercera causa de muerte en Latinoamérica entre jóvenes de 15 a 19 años. En Colombia, 236 menores de edad decidieron quitarse la vida entre enero y septiembre de 2022, lo que representa un aumento del 3,6% frente al mismo periodo del año anterior. Según el doctor Rodrigo Córdoba, el suicidio entre niños de 10 a 14 años va en aumento en un 12%. Y uno de los cambios bruscos que ha tenido la sociedad es el acceso a las redes sociales, desde donde se puede conocer todo tipo de vulneración a menores. Hago un paréntesis allí y quiero aclarar algo. Cuando dice allí que la muerte huirá de aquellos que buscan la muerte, no está generalizando. No significa que el que busca el suicidio en algunos casos no lo alcanzará. O no, pero ¿qué significa? Que en la mayoría de los casos o el pensamiento o esa búsqueda de morir se posterga, se deja para otro tipo, para otra situación, o alguien entra y lo interviene y lo evita. Pero en muchos casos habrá quienes se quitan la vida. Pero son menores los casos de los que se quitan la vida en comparación con o sea, son un porcentaje menor, muy pequeño comparado con la gran cantidad de personas que alguna vez hemos pensado en morir, porque eso es general. Estamos hablando de básicamente la totalidad de los habitantes han tenido pensamientos de morir, pero los suicidios no son del 100% de las personas que han tenido pensamientos de morir. Volviendo con el artículo, leemos. María Mercedes Ospina, coordinadora del programa Intelectus Niños del Hospital San Ignacio de Bogotá, indica que un niño asocia el aprendizaje de manera imitativa. Por eso la preocupación de un contenido como el que ofrece Mickey Crack, que logra alterar emociones. No es apto ni siquiera para adultos, lo dice ella. Señala la especialista y coincide con otros de sus colegas sobre la importancia de analizar cada caso de manera individual para identificar si hay problemas de salud mental de fondo más allá del manejo de las emociones. Ella considera que es necesario que el gobierno nacional ponga límites
o rótulos. Ni van a poner límites ni van a poner rótulos, porque para ellos eso es superfluo. A los contenidos e indique cuáles son aptos según las edades. Se supone que eso ya se hace, pero a la realidad no se hace. Entonces, al final nos dice lo siguiente. Por su parte, desde el equipo de trabajo del youtuber, le informaron una semana que las denuncias hechas están sacadas de contexto y que forman parte de la serie de animación llamada Las Perrerías de Mickey, una historia de valores positivos sobre el amor, la familia y la amistad. Aseguran que al señalar lo contrario, no dudaremos en llevar a cabo acciones legales por todas injurias y calumnias vertidas contra el canal Mickey Crack. Mientras se definen qué acciones se tomarán en Colombia con este contenido, los especialistas recomiendan a los padres de familia ejercer control sobre lo que ven sus hijos, explicarles otras narrativas frente al manejo de los problemas, como por ejemplo, que siempre hay soluciones y que dejar de existir no es una de ellas. En esta fracción de Apocalipsis que estábamos analizando, no nos indica que todos los hombres desearán morir, aun cuando todos hayan tenido pensamientos de suicidio. Pero sí nos dice que aquellos que tengan unos falsos cimientos de doctrina o unos falsos cimientos de moral, o en pocas palabras, tengan esas vanidades humanistas en lugar de la firme opción ante cualquier obstáculo, ante cualquier negativa, ante cualquier adversidad, por minúscula que ésta sea. Estaba viendo el otro día una película que se denomina El Hotel Maguirot, me parece que es algo así. Y me gustó una frase que utilizan durante toda la película. Durante toda la película, el protagonista dice, al final, todas las cosas salen bien. Y si aún no han salido bien, es porque aún no es el final. El Señor nos promete que Él guardará nuestras vidas, que Él nos da promesas de vida para que ante los obstáculos podamos vencer los obstáculos respaldados por el Todopoderoso, quien es el que firma con la sangre de Yeshua sus promesas expresadas en su Torah, en su palabra. Por favor, Martica, ¿nos lees Juan 8, 14, 36 para terminar? Martica, Juan 8, 14, 36, por favor. Y respondió Yeshua y les dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo o a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra misma ley está escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Yeshua respondió, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conocerías a mi Padre. Estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Por tanto, les dijo de nuevo, yo me voy y me buscaréis y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero ellos le decían, ¿tú quién eres? Yeshua les dijo, lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar acerca de vosotros, pero el que me envió es veraz, y lo que yo he oído de él, esto hablo en el mundo. Entonces Yeshua dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, esto hablo.
y el que me envió está conmigo. No me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén, totalmente. Aquí el Señor quiere darnos es lo que invita a la muerte, que es por el pecado de Adán y Eva, que hoy la muerte bloquea la vida del hombre, corta la vida del hombre y lo lleva al estado de morir. Si nosotros nos entregamos al Señor, puede que el pensamiento de muerte llegue, pero no nos va a invitar a morir, no nos va a llevar a morir. Entonces, para aquellas personas que tienen pensamientos de muerte, el Señor nos está diciendo acá: ustedes están viviendo todavía esclavos del pecado. Que tengan un pensamiento de muerte, ¿es raro? No es raro. ¿Es pecado? No es pecado. Consentir el pensamiento de muerte ya es otra historia. Desear, anhelar realmente la muerte y buscarla, buscar morir, buscar el estado de estar muerto, es lo que el Señor quiere detener. Y por eso Él nos dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. La persona puede ser esclava del pensamiento de muerte cuando desconoce quién es Yeshua y quién es el Padre Eterno. Cuando no se acerca a la palabra, ni deja que la palabra lo renueve, lo transforme, lo limpie, lo reviva, le traiga a vida eterna. Entonces la solución para cualquier pensamiento de suicidio, para cualquier desprecio de la vida, para cualquier adversidad, ante cualquier obstáculo, ante esos elementos, esas situaciones en las cuales no entendemos lo que está sucediendo, pero sufrimos, no encontramos la salida, no conocemos qué es lo que va a pasar en 10 minutos, o creemos que lo que va a pasar a futuro es mera desgracia. Para esos momentos, el anhelar la muerte, el anhelar estar muertos, no es la solución. La solución es la palabra del Señor. Y así como estos hombres, ante la respuesta del Señor que les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en lugar de reflexionar sobre esta palabra, lo que hacen es que de manera reaccionaria de una vez contestan: nosotros no hemos sido esclavos. ¿Cómo vamos a necesitar libertad si jamás hemos sido esclavos? El Señor vuelve y les dice: aquí ya no solamente es la palabra la que les traerá libertad, es la palabra en Yeshua, porque si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Dos grupos se desarrollan paralelos al accionar en Apocalipsis 9:6 a la actividad de los demonios. Unos que anhelan escudriñar la muerte, que los estudiamos en la sesión pasada, y estos que verdaderamente, bueno, los primeros que buscan la muerte, y estos que anhelan morir, anhelan estar en el estado de muerte, por mano propia o por mano de tercero. Que vengan los montes y caigan sobre mí, por ejemplo. Pero el Señor nos está diciendo: ante toda situación, por grande que sea la adversidad, siempre la palabra será un fortín. La palabra del Señor será nuestro refugio. La palabra del Señor será nuestra luz. La palabra del Señor será nuestra fortaleza. Y siempre ten en cuenta algo: es que el Todopoderoso está de nuestro lado cuando amamos y vivimos la palabra, la Biblia, la Torá. Y es allí donde encontramos vida, y una vida tan abundante en Yeshua, que la muerte no tiene ningún tipo de gobierno ni de proximidad a nosotros. Y nuestros pensamientos serán gobernados por el dador de la vida, por el Dios que es vida y por aquel
que venció a la muerte para darnos vida eterna. Yehoshua es su nombre y la Torá es su palabra. Shalom, mis hermanos, que vivamos a plenitud la vida que el Señor ha preparado para nosotros. Esa es la vida verdadera. Bendiciones. Shalom. Shalom, bendiciones, hermano.